Hola a todos, les saluda Ashley Jimena. En este video les explicaré el proyecto sobre los ácidos nucleicos, pero antes de centrarme al tema, les hablaré acerca del dogma central. Veremos cómo funciona y por qué es importante. ¿Alguna vez te has preguntado cómo tu cuerpo sabe qué proteínas producir para que todo funcione correctamente? Todo comienza con una molécula increíble, el ADN. Hoy vamos a explorar el dogma central de la biología molecular, la clave detrás de cómo la información genética se convierte en proteínas. El dogma central de la biología molecular describe cómo la información fluye en los seres vivos. Primero, se copia el ADN en ARN, en un proceso llamado transcripción, y luego el ARN se traduce en proteínas en la traducción. Estas proteínas son las responsables de casi todas las funciones en nuestro cuerpo. Este proceso ocurre en todos los organismos vivos, pero hay diferencias importantes entre procariotas y eucariotas. En las células procariotas, como las bacterias, el ADN está libre en el citoplasma y la transcripción y traducción ocurren casi al mismo tiempo. En cambio, en las células eucariotas, como las de los animales y plantas, el ADN está dentro del núcleo y la transcripción ocurre allí antes de que el ARN salga al citoplasma para la traducción. La primera etapa, la replicación del ADN, en la cual se copia de la información. Antes de que una célula pueda dividirse, necesita hacer una copia exacta de su ADN. Esto se llama replicación. La enzima ADN polimerasa juega un papel clave en este proceso, asegurando de que cada una nueva célula tenga la misma información genética. La segunda etapa, la transcripción, del ADN al ARN. En la transcripción, el ADN actúa como una plantilla para producir ARN mensajero. En procariotas, esto ocurre directamente en el citoplasma, mientras que en eucariotas sucede dentro del núcleo. Después, el ARN eucariota pasa por un proceso de maduración antes de salir al citoplasma. La tercera etapa, la traducción, del ARN a la proteína. En la traducción, los ribosomas leen el ARN y ensamblan proteínas a partir de aminoácidos. En procariotas, esto ocurre directamente en el citoplasma, mientras que en eucariotas sucede dentro del núcleo. Después, el ARN eucariota pasa por un proceso de maduración antes de salir del citoplasma. Así es como el ADN dirige la producción de proteínas en cada célula de nuestro cuerpo. Gracias a este proceso, nuestros músculos se mueven, nuestras enzimas funcionan y nuestras células se comunican. Ahora les hablaré acerca de los ácidos nucleicos. Estas biomoléculas son esenciales porque contienen y transmiten información genética de todos los seres vivos. Gracias a ellos, las células pueden funcionar, reproducirse y evolucionar. A lo largo del video veremos su estructura, sus funciones y cómo están organizados dentro del ADN y el ARN. Así que prepárense para un viaje al corazón de la biología molecular. Los ácidos nucleicos son biomoléculas fundamentales que se encuentran en todas las células vivas. Su función principal es almacenar y transmitir la información genética. Existen dos tipos principales: el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. El ADN actúa como un manual de instrucciones que dicta cómo debe funcionar la célula, mientras que el ARN tiene un papel crucial en la síntesis de proteínas y en la regulación de la expresión genética. Sin estas moléculas, la vida tal como la conocemos no sería posible. Los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos que consisten en un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Sus principales funciones son transporte de energía, participan en la transferencia y almacenamiento de energía química en enlaces de alta energía como en ATP, adenosín trifosfato. El segundo es el transporte de átomos. Actúan como coenzimas en reacciones bioquímicas, transportando grupos funcionales entre moléculas. Y el tercero, transmisión de caracteres hereditarios. Forman parte del ADN y ARN, permitiendo la codificación, de almacenamiento y transmisión de la información genética. Las células poseen enzimas cuya función es precisamente hidrolizar nucleótidos para extraer el potencial energético almacenado en sus enlaces. Por tal razón, un nucleótido de trifosfato es la fuente preferida de energía en la célula. De ellos, el ATP, un nucleótido de adenina con 3 grupos de fosfato, es el predilecto en las reacciones celulares para la transferencia de la energía demandada. UTP, uracilo más 3 fosfatos y GTP, guanina y 3 fosfatos.
También complacen las demandas de energía de la célula en reacciones con azúcares y cambios de estructuras proteicas, respectivamente. El transporte de energía. Uno de los roles más importantes de los nucleótidos es el transporte de energía dentro de la célula. Esto ocurre gracias a moléculas como el ATP, que está compuesto por una base de hidrogenada, adenina, un azúcar, ribosa y 3 grupos fosfato. Cuando la célula necesita energía, rompe uno de los enlaces de fosfato, convirtiendo el ATP en ADP, adenosín difosfato, o AMP, adenosín monofosfato, liberando así la energía almacenada. Este proceso es esencial para todas las funciones celulares, desde el movimiento hasta la síntesis de proteínas. El transporte de átomos y moléculas. Además de su papel en el almacenamiento de energía, algunos nucleótidos también actúan como transportadores de átomos y moléculas en las reacciones metabólicas. Un ejemplo es el NAD+, nicotinamida adenina dinucleótido, que es fundamental en la respiración celular, ya que transporta electrones en reacciones de oxidorreducción. Otros nucleótidos derivados de vitaminas, como el FAD y la coenzima A, desempeñan papeles claves en el metabolismo de carbohidratos y grasas. Sin estos compuestos, las células no podrían obtener energía de los nutrientes. Muchas vitaminas tienen esta función. La vitamina B1 o tiamina, la vitamina B2 o riboflavina, que sus derivados son nucleótidos enzimáticos, flavin adenin dinucleótido o el flavin monucleótido. La vitamina B3 o niacina, sus derivados son nucleótidos enzimáticos con gran poder reductor, como el NAD+, nicotin adenin dinucleótido o el nicotin adenin dinucleótido fosfato. La vitamina B5 o ácido pantoténico, su principal derivado es la coenzima CoA con gran importancia en procesos metabólicos. La vitamina B6 piridoxina y la vitamina B12 o cobalamina. Explicaré más a detalle sobre los ácidos nucleicos. Como ya lo había mencionado antes, son biomoléculas esenciales para la vida y almacenan y transmiten información genética. Los dos tipos son el ADN y el ARN. Su composición y estructura. Están formados por unidades llamadas nucleótidos que se unen mediante enlaces fosfodiéster para formar largas cadenas. Cada nucleótido tiene 3 componentes. Grupo fosfato, PO4, responsable de la carga negativa del ADN y ARN, facilita su interacción con proteínas y otras moléculas. Pentosa, azúcar de 5 carbonos, puede ser desoxirribosa en el ADN o ribosa en el ARN. Y de una base nitrogenada. Existen 5 tipos. Las purinas, que son adenina y guanina y que tienen 2 anillos. Y las pirimidinas, citosina, timina y uracilo, que tienen un solo anillo. Sus diferencias del ADN son de doble hélice, azúcar desoxirribosa, bases A, T, C y G, y se encuentra en el núcleo y almacena información genética. Y el ARN, cadena simple, azúcar ribosa, bases, adenina, uracilo, citosina y guanina. Pueden encontrarse en el núcleo y citoplasma y cumple funciones en la síntesis de proteínas. La organización del ADN se encuentra compactado en el núcleo celular en estructuras llamadas cromosomas, enrollado alrededor de proteínas llamadas histonas. Las funciones de los ácidos nucleicos en el ADN contienen la información genética y dirige la síntesis de proteínas, y en el ARN existen varios tipos, como el ARN mensajero, el ribosomal y la transferencia, que trabajan junto a la síntesis de proteínas. Su importancia permite la herencia genética, controlan la producción de proteínas y son fundamentales en la evolución y la diversidad biológica. La unión fosfodiéster. Los nucleótidos no están aislados, sino que se unen entre sí mediante enlaces fosfodiéster. Este tipo de enlace se forma entre el grupo fosfato de un nucleótido y el azúcar del siguiente, creando una estructura en forma de cadena. Estas cadenas pueden ser simples, como en el ARN, o dobles, como en el ADN. La estabilidad de estos enlaces es fundamental para la integridad del material genético, ya que permite que la información se conserve a lo largo del tiempo y se transmita finalmente de una generación a otra. El ADN versus ARN. Aunque el ADN y el ARN son moléculas similares, tienen diferencias importantes.
El ADN es un doble hélice y su azúcar es la desoxirribosa, mientras que el ARN es monocatenario y su azúcar es la ribosa. Además, el ADN usa timina, mientras que el ARN usa uracilo. Estas diferencias hacen que el ADN sea más estable y adecuado para el almacenamiento de información a largo plazo, mientras que el ARN es más versátil y puede participar en procesos como la síntesis de proteínas y la regulación de genes. Las funciones del ADN y ARN. El ADN tiene una función clave: almacenar, replicar y transmitir la información genética. Es el manual de instrucciones de cada célula y permite que los organismos se desarrollen y funcionen correctamente. Por otro lado, el ARN actúa como intermediario entre el ADN y la producción de proteínas. Existen varios tipos de ARN, como el ARN mensajero, llamado mRNA, que lleva la información a los ribosomas, el RNA de transferencia, tRNA, que transporta aminoácidos, y el ARN ribosómico, rRNA, que forma parte de los ribosomas.